Cuando llegues
Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo. ¿Cuántos están despiertos en esta noche? Amén. Bienvenidos sean todos a este estudio bíblico del día de hoy. Y como ya iniciamos la semana pasada, estamos hablando de este tema. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? El arrebatamiento. ¿Cómo dije? El arrebatamiento. Y esta es la segunda parte de este estudio donde, el primer jueves, el jueves pasado solamente dimos prácticamente una introducción al tema, pero dijimos el jueves pasado que este tema hoy lo íbamos a estudiar como si ustedes fueran estudiantes de universidad. No es un estudio normal y corriente, sino a un nivel más alto, a un nivel más profundo. Es como si fuera una cátedra. Y usted escucha, toma notas, ¿verdad? Las notas que usted entiende son imprescindibles para el entendimiento de lo que estamos hablando, citas bíblicas, etcétera, etcétera. Usted toma notas y luego, entonces, usted puede apreciar lo que aprendió. No hay exámenes, no hay preguntas, no hay hojas, pero sí estamos en un salón donde usted puede levantar sus manos y preguntar. Quiero darle la bienvenida a los que están ahora conectados junto con nosotros a través de los medios y que este estudio sea de agrado y sea de bendición, ¿verdad? Y estamos hablando del arrebatamiento, la esperanza de la iglesia. ¿Cómo? La esperanza de la iglesia. ¿Por qué es la esperanza de la iglesia? ¿Quién me puede decir? A ver, ¿por qué es la esperanza de la iglesia el arrebatamiento? Porque seremos los escogidos. Ok. Sí, pero un concepto más amplio. Porque este mundo está convulsionado y tenemos la esperanza de que el Señor va a venir a arreglarlo. Por otro lado, pero el concepto más amplio. Tenemos una esperanza, una fe viva. ¿De qué? Todo el que ha creído en Jesucristo espera ese día anhelosamente, ¿verdad? El día cuando Cristo venga a buscar a su pueblo. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Bueno, en este día muchos se han quedado en la casa debido a la amenaza de lluvia y brisa que va a haber más tardecito. Así que los que están aquí se llevan la bendición. Los que están allá podrán escuchar, pero no es lo mismo que estar aquí. Desen un aplauso ustedes mismos y comenzamos con el arrebatamiento. Muy bien, entonces, para repasar un poquito lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Vamos a estar hablando del concepto de qué es el arrebatamiento y ya entramos en el concepto la semana pasada. ¿Cuándo sucederá el arrebatamiento? Y para eso hay teorías, ¿verdad? Porque nadie sabe el día ni la hora. ¿Y quiénes no serán arrebatados? ¿Y quiénes serán arrebatados? Esos son los 4 puntos que vamos a estar abarcando en este estudio. Y ya entramos en el primer punto de qué es el arrebatamiento y quedamos el jueves pasado en definición y también en los versículos que apoyan bíblicamente este evento. Pero antes de entrar otra vez, quiero repasar la cronología de los eventos escatológicos. O sea, ese mapa que usted tiene ahí, como ya le expliqué a algunos, la línea horizontal de izquierda hacia la derecha indica el tiempo, ¿verdad que sí? Y para los que están en sus casas, más o menos es esto la cronología. Esta línea horizontal avanzando hacia la derecha, hacia su derecha, es el tiempo que va avanzando. Quiere decir el tiempo presente y el futuro, porque ya el tiempo pasado que usted tiene en su calendario profético ya pasó, ¿verdad? Por ejemplo,
la temporada de la ley o el tiempo de la ley o la dimensión, dispensación de la ley, perdón. Estamos ahora en la dispensación de la gracia, pero estamos ya al final de esa dispensación, listo para que el calendario ruede y avance a otra etapa de la dispensación que se llama la tribulación o gran tribulación. Y por ahí en adelante otros eventos que vendrán en el futuro. Hoy nos estamos concentrando en el evento específico de la tribulación y donde sucederá o antes o en el medio o después el gran evento esperado que se llama ¿qué? El arrebatamiento de la iglesia. Así que vuelvo a repetir el mapa que ya vimos, ¿verdad? La cronología de los eventos para los que no vinieron el jueves pasado y los que hoy están conectados con nosotros, que no se conectaron, puedan ver más o menos esa trayectoria de esta cronología. Entonces vemos la línea horizontal y el primer evento que vemos es la primera venida, o sea, la encarnación ¿de quién? De Jesucristo, ¿no? Entonces el segundo evento es a partir de la primera venida, ¿verdad? Viene la era de la iglesia primitiva, que después que Jesús partió, vino el Espíritu Santo y, ¿verdad? Y moró sobre los cristianos. Entonces comienza, de acuerdo, ¿verdad? A las Escrituras, la etapa de la iglesia primitiva. ¿Me siguen? Seguimos entonces, ¿verdad? Viene entonces el evento de la primera resurrección, que es lo próximo a suceder. ¿Cuál es la primera resurrección? El arrebatamiento, ¿verdad? Que de acuerdo a la primera teoría que vamos a estar mirando, ¿verdad? El arrebatamiento pretribulacional sucederá antes del inicio de los 7 años de la tribulación. Luego, ¿verdad? Viene entonces el periodo de los 7 años, 3 años y medio, más 3 años y medio son 7, ¿verdad? Ya hemos visto la diferencia entre un periodo y otro. 3 años y medio inicial es donde el anticristo se establece, donde engaña a todo el mundo, donde, ¿verdad? Todo el mundo está en pos de él, pero a los 3 años y medio él se quita su identidad y se revela tal y como es, y ahí él dice: yo soy la bestia, el anticristo, y ahora todo tiene que adorarme a mí. Y a partir de ahí empieza el periodo de la gran tribulación, donde especialmente los cristianos que estén y los judíos van a ser perseguidos y van a ser, ¿verdad?, ejecutados por, primer lugar, no adorarle a él, en segundo lugar, por no dejarse poner el sello, y por ahí lo que sigue. Entonces, en el centro de estos 7 años, hay una segunda opinión de que el rapto será a la mitad de estos 7 años. Y este rapto se le llama mid-tribulación. El primero se llama pre-tribulación. El segundo se llama ¿cómo? Mid-tribulación, ¿verdad? Y luego que la iglesia esté allá con Jesús, sea porque se fue en la pretribulación al principio o a la mitad, allá sucederá en el cielo un evento llamado que las bodas del Cordero, donde será el tribunal de Cristo, y los que tienen su calendario profético van a ver ahí también las citas bíblicas relacionadas a esos eventos. Pero hay una tercera opinión, y es que el arrebatamiento sucederá juntamente con la segunda venida, ¿verdad?, de Cristo, que se dará al final ya de los 7 años, donde Jesús vendrá con su pueblo y con sus ángeles a la guerra de Armagedón, donde él viene a pelear en contra del anticristo, lo destruye, ¿verdad? Y inicia entonces una nueva era, un nuevo periodo que se llama ¿cómo?
el milenio, los 1000 años, ¿no? 1000 años, y a partir de ahí hay otra teoría de otro rapto parcial que vamos a ver más adelante, antes del final de los 1000 años, y también antes del final de los 1000 años, Satanás será desatado. Acuérdense que cuando se pelea la guerra del Armagedón, al final de la tribulación, Satanás será apresado. No será destruido, ¿será qué? Apresado, pero ya al final del milenio será suelto, ¿verdad? Apocalipsis 20 del 7 al 11. Y ahí surge otra guerra, la guerra de Gog y Magog, donde otra vez Jesús pelea, y ahí viene ya el gran juicio final. Gran juicio final, que donde se determinará para dónde irán por una eternidad toda la humanidad. Quiénes van al infierno y quiénes van a un cielo nuevo y una tierra nueva. Ese es el calendario, esa es la cronología. Aunque hoy no vamos a estar solamente hablando de estos 7 años y de las posibilidades de los eventos del arrebatamiento en las teorías de en qué punto será el arrebatamiento. Ahora, tengo que decirle a ustedes que la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. ¿Cómo? Nadie sabe el día ni la hora. Así que los teólogos tampoco pueden determinar, ¿es allí, es allá o es acá? Nadie sabe el día ni la hora. Ahora, los estudiosos, armando el rompecabezas y leyendo versículos aquí y allá, se han hecho una idea de en qué momento va a ser esos eventos. Y hay 3 teorías básicas, aunque hay más, pero las 3 teorías básicas que vamos a estar hablando, más 2 otras que vamos a añadir a esas 3, son 5, más otra posibilidad, porque hay muchas teorías, ¿no? Y lo que usted tiene que saber, cuáles son esas teorías. Yo no voy a predicar ni me voy a alinear a ninguna, pero usted tiene que saber todas las teorías. ¿Por qué? Porque al usted estudiar y saber las teorías, entonces usted podrá alinearse a alguna de ellas. Pero quiero advertirle que mi teoría es que ahora, ¿cómo dije? Ahora es cuando usted tiene que estar preparado, ¿verdad? Porque si dicen y afirman, no, es por allá, después, entonces hay gente que dirá, bueno, yo puedo esperar hasta allá y seguir, ¿verdad?, gozando y seguir haciendo. Entonces me preparo cuando ya yo vea la señal de que es por allá que va a venir, y entonces ahí me preparo. No, cae en un error si hace eso. Prepárese ahora, porque usted no sabe el día ni la hora y si va a ser mañana. Tampoco usted no sabe cuándo usted va a morir. Y para morir hay que estar ya preparado. Muy bien, entonces la semana pasada quedamos en la base bíblica sobre este evento. Y estuvimos mencionando unas bases bíblicas, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, empezamos, que es la base principal, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, comenzamos con el verso 13, ¿verdad? Cuando dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Quiénes fueron los que durmieron en Él? Los que ya han muerto, los que se fueron en Él, creyendo en Él, fiel a Él, son los primeros que serán arrebatados. Y dice el 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo que
resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Dónde lo vamos a recibir? En el aire. Y así estaremos siempre con Él. Ya esa lectura la leímos el jueves pasado, ¿verdad? Pero hoy seguimos leyendo alguna lectura. Seguimos con el versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y seguimos, ¿verdad? Con más versículos. Primera de Corintios, capítulo 15, es otro de los pasajes base para el arrebatamiento. Dice Primera de Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Cómo? La carne y la sangre no pueden ¿qué? Heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Sigue diciendo, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué quiere decir Pablo ahí? No todos moriremos. Cuando Él venga, Él va a recoger muertos y vivos. No todos dormiremos, ¿verdad? Pero todos seremos ¿qué? Transformados, aleluya. Todos seremos transformados. Dice el 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en lo que pestaña un gallo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles, ¿verdad? Y nosotros seremos transformados. También hay otra porción bíblica, esta es la que acabamos de leer de 1 Corintios 15, 50 al 52, habla igual que como la vimos en 1 Tesalonicenses, ¿verdad que sí? Ahora, Juan 14 es otra de las porciones bíblicas que afirman, y es la primera que habla, que es el mismo Jesús que habla, diciendo de la siguiente manera. Juan 14:3. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré, ¿cómo? Otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Otra porción, 1 Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo. ¿Esperar de dónde? De los cielos. O sea que su Hijo va a venir de los cielos, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Bueno, hacemos un brequecito aquí, y yo quiero que usted vaya anotando esta porción de 1 Tesalonicenses 1:10, es una de las bases de lo que creen en la primera posibilidad que vamos a estar hablando hoy del arrebatamiento, especificando que Él nos librará de lo que viene, de la tribulación, de todo lo que viene, de todos los juicios. Este versículo dice, quien nos librará de la ira venidera. Por esa razón, los que creen que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación se basan en primer lugar en este versículo y en otros que vamos a estar estudiando. Así que vamos a seguir viendo algunos versículos más, ¿verdad? Como base bíblica. Apocalipsis 3:10 dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para probar a los que habitan sobre la tierra. Otro versículo que es base para los que creen que el arrebatamiento es antes de la tribulación o gran tribulación. Amén. Seguimos. Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas
y con palmas en las manos. Ya esto refleja que todo su pueblo de todas partes del mundo estará, ¿verdad?, junto al Señor Jesús para alabarle, ¿verdad? Y el domingo estaremos celebrando el domingo de palmas. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver la palma en Apocalipsis? Bueno, la palma es, más bien, se utilizó en la entrada triunfal de Jesucristo como un símbolo de, ¿no?, de bienvenida, de, ¿verdad?, de regocijo hacia, y en Apocalipsis 7:9 va a pasar lo mismo. Dice, con palmas, con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Sí, seguimos. Dice Apocalipsis 7:13, y uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestidura blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y aquí hay una respuesta y vamos a estar hablando de eso más adelante. Pero aquí viene la respuesta en el versículo 14 que dice, y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Vayan anotando, porque este versículo de Apocalipsis 7:14 es base para decir que los cristianos pasarán por parte de la tribulación, porque esto que están hablando en este versículo 14, son cristianos que vienen ¿de dónde? De la gran tribulación. Dice, vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Me están entendiendo? O sea, la otra teoría de que los cristianos pasarán o a la mitad o parte o gran parte de la tribulación y gran tribulación, esta teoría viene de este versículo de que hay cristianos que van a venir. Pero no vamos a entrar en la discusión de los pros y los contras, porque más tarde sí lo vamos a hacer. Estamos ahora viendo versículos clave del tema del arrebatamiento. Amén. Seguimos con base bíblica y Juan, como dijimos, es un libro muy básico porque Jesús mismo habla de esto. Y en Juan 1:1 Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Verdad? Y en el 14:2, Juan 14:2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y el versículo 3 dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Para mí esa es la base número 1 de la promesa de que el Señor va a preparar un lugar y de que Él viene a buscarnos, porque Él lo dice Él mismo Jesús lo dijo en esta escritura. ¿Me siguen? Muy bien, ahora la pregunta es, ¿cuándo será el arrebatamiento? Pregúntele a su hermano, ¿y quién sabe? ¿Cuándo será el arrebatamiento? ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? Bueno, como yo dije al principio, la palabra dice, nadie sabe el día ni la hora. ¿No? Por eso es que hay que estar preparado ahora. Eso es lo que yo digo. Pero los estudiosos han hecho análisis y han puesto versículos en perspectiva para tener 5 teorías, ¿verdad? 5 teorías, pero hay más teorías de 5. Hay más de 5. Pero, ¿cuándo sucederá el arrebatamiento? Pues sí, existen 5 puntos principales de vista dentro del premilenialismo. Jesucristo arrebata a la iglesia antes del milenio.
acerca de cuándo acontecerá el arrebatamiento en relación con la gran tribulación de 7 años. Y me paro aquí un ratito, porque aquí hay dos temas como mezclados, ¿verdad? Primero estamos hablando de premilenialismo. Es una palabra que lo que está diciendo es que hay un periodo que ustedes lo están viendo aquí en su mapa que se llama el milenio. ¿Cómo se llama? El milenio. O sea, el premilenialismo lo que está diciendo, antes de que vengan esos 1000 años, va a pasar algo. ¿Cómo se llama lo que va a pasar? El arrebatamiento. Pero también hay otro punto de referencia de cuándo es que va a pasar el arrebatamiento y estamos hablando de la gran tribulación o de la tribulación de los 7 años. O sea, ¿qué es antes? Antes del milenio, ¿qué viene? Los 7 años de tribulación y gran tribulación. O sea que cuando ustedes ven la palabra premilenialismo, quiere decir algo que se está hablando antes de los 1000 años, que es el tiempo de los 7 años, pero dentro de esos 7 años, ¿cuándo es que va a pasar ese arrebatamiento? ¿Sí me están entendiendo? Entonces aquí vemos 5 teorías. Una se llama pretribulacionismo, otro se llama arrebatamiento parcial, otra se llama mitribulacionismo, otro arrebatamiento preira y posttribulacionismo. Son las 5 principales, pero de estas 5 hay 3 que son las más principales, ¿verdad? Que es ¿qué quiere decir pre? Antes, ¿verdad? De la tribulación, por eso se llama pretribulación. Y la segunda principal es mitribulación, que quiere decir que es en el medio de los 7 años, y post-tribulación, ¿qué quiere decir post? Después, que es la última opción de que juntan la segunda venida de Jesucristo con el arrebatamiento en un solo evento. No obstante, en el medio de estas 3 hay 2 arrebatamientos parciales que también hay teorías de que puede que sucedan. ¿Me sigue? Ahora vamos a desmenuzar una a una estas opciones, ¿no? Y antes de entrar a estas opciones, vamos a ver otra vez el mapa de otra manera o el calendario que usted tiene en sus manos de otra manera. La primera definición, que ya dijimos que es la primera opción, ¿verdad? ¿Cómo decía que era la primera opción? ¿Cómo se llama? Pretribulación, que quiere decir que es antes de los 7 años. Por eso ustedes ven aquí en la pantalla, ¿verdad? Ustedes están viendo este símbolo, esta señal amarilla, ¿verdad? Aquí dice que este periodo aquí de 7 años, ¿no ven? El rapto va a suceder aquí en este punto amarillo antes de que inicien los 7 años. Ese es el pretribulacionismo. Y como le dije, la segunda opción es el también se le dice mesotribulacionismo, ¿verdad? Donde a mitad de los 3 años y medio sucede el rapto de acuerdo a esta teoría. No obstante, vimos ahorita que hay una teoría en el medio de estos dos, ¿verdad? Que es un supuesto rapto parcial, lo cual para mí suena un poco raro y, ¿verdad?, sin mucha definición. Pero eso soy yo. Pero yo le estoy enseñando lo que dicen los estudiosos. Y entonces, la primera es pretribulacionismo, ¿verdad? La segunda es mitribulacionismo, que es en el medio. ¿Me siguen? Ahora vamos a ver la próxima. Post-tribulacionismo es ya al final de los 7 años en este punto amarillo aquí. Sin embargo, hay otro rapto parcial que algunos opinan que va a suceder
durante los 1000 años, en este punto de 1000 años aquí, ¿ve? Ya al final de esos 1000 años. Eso lo vamos a estar hablando más luego. ¿Pudieron ver entonces con más proporción? Usted está marcando en su mapa ahí las 3 opciones. Yo quiero que usted con un lápiz, ahora usted anote esos 3 puntos o los señale y le ponga los nombres. ¿Cuáles son los nombres? ¿Cuáles son los nombres? ¿Quién lo tiene? Pretribulación. Segundo. Tribulación y post-tribulación. Ajá, pero los 3 principales son pre, mid y post, que son al principio o antes, en el medio o después. Ahora, dentro de esos hay unos parciales que también vamos a estar hablando en este día. ¿Me siguen? Seguimos entonces. ¿Seguimos? Ok. Entonces, ¿cuándo será? ¿Cuándo es que sucederá el arrebatamiento? Como ya dijimos, hay 5 puntos principales de vista dentro del premilenialismo. Premilenialismo quiere decir antes del milenio. O sea, ¿y qué es lo que hay antes del milenio? Los 7 años, ¿verdad? El primero es post-tribulación. Y esta es la definición de la post-tribulación o post-tribulacionismo. Todos los cristianos serán arrebatados al final de la tribulación. Bueno, este es post, este es el último. Empezamos por el último, cuando debimos empezar por el primero. El arrebatamiento y la segunda venida son un mismo evento en esta opinión. En esta opinión, el arrebatamiento y la segunda venida son un mismo. Y hay bases bíblicas y ellos ponen bases bíblicas para opinar eso, ¿verdad? Entonces, pero yo quiero ir primero déjame ver, al pre. Ok, vamos al pre. Pretribulacionismo, que es el primero. ¿Cuándo sucedería esto? ¿Quién me dice? ¿Antes de qué? O de los 7 años de tribulación y gran tribulación. ¿Y por qué se le dice tribulación y gran tribulación? ¿Quién me dice? Porque están divididos los 7 años en 2 partes. 3 años y medio, 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio le dicen tribulación. Los segundos 3 años y medio le dicen gran tribulación. Esa es la diferencia. O sea, la palabra gran le añade un evento más fuerte, más, ¿verdad? Más sangriento, más, ¿verdad? Eso es por eso. Entonces, de los 5 puntos principales de vista del premilenialismo, o sea, Jesucristo arrebata a la iglesia antes del milenio, eso quiere decir premilenialismo. La primera teoría en relación con la gran tribulación de 7 años es el pretribulacionismo. ¿Me siguen? Entonces, ahora vamos a ver sobre el pretribulacionismo. Dice así la nota: la teoría del traslado antes de la tribulación descansa esencialmente sobre una premisa mayor: el método literal de interpretación de las Escrituras. O sea, que lo que sostienen esta posición se basan, ¿verdad?, literalmente en la interpretación de las Escrituras. Y ya vimos algunas Escrituras donde se revela que vamos a ser librados de esa tribulación. Por lo tanto, entonces se asume o se supone que el arrebatamiento ha de suceder antes de que inicie ese tiempo de tribulación, y más tarde vamos a ver esos versículos donde ellos basan eso. Déjeme decirle, como ya lo he dicho anteriormente, la mayoría de la iglesia o de los cristianos creen que esta es la posición correcta, ¿sí? Incluyéndome a mí. No obstante, yo no me
me paro aquí y decir, no, espérate. Y si esta teoría no es la correcta y entramos a la tribulación y a la gran tribulación y no estamos preparados para pasar lo que vamos a pasar, si eso fuera así, ¿no? Entonces usted podrá decir, me engañaron o se me vendió esto cuando era aquello. ¿Sí me está entendiendo? Por eso esta clase se explican las teorías sin decir esta es la verdadera o esta es falsa. Esos términos no se usan aquí, sino son teorías. ¿Que son qué? ¿Son qué? ¿Y qué quiere decir que son teorías? Opiniones. ¿Son qué? Es algo que... Posiciones, exactamente. Todo eso. Ok. Entonces, dijimos, el partidario del traslado antes de la tribulación cree en una interpretación dispensacional de la palabra de Dios. Número 2. La iglesia e Israel son dos grupos distintos con los cuales Dios tiene un plan divino. Y eso vamos a ampliarlo más luego. La iglesia es un misterio. Es un misterio no relevado en el Antiguo Testamento. En esta edad presente, la iglesia interviene en el programa de Dios para Israel debido al rechazamiento del Mesías por Israel en su primera venida. También el programa de la iglesia se cumple antes de que Dios pueda reanudar el programa con Israel para llevarlo a su término. Todas estas cosas las estaremos hablando en más detalle. Seguimos entonces con la teoría y dice que el pretribulacionismo enseña que el rapto de la iglesia, tanto de los santos muertos como de los vivientes, ocurrirá antes del periodo de los 7 años de la tribulación, es decir, antes del comienzo de la 70ª semana de Daniel, que está en capítulo 9, 24 al 27 de Daniel. Acuérdense que hemos hablado que para entender las profecías, usted tiene que leer y poner junto, por ejemplo, aspectos de la profecía de Daniel con Apocalipsis y amarrar también otras teorías de otras profecías para poner las cosas en perspectiva. Pero la que más se acerca son las 70 semanas de Daniel, ¿verdad? ¿Estamos en cuál semana? Los que saben de esto. ¿En cuál semana de Daniel estamos? Estamos viviendo en la 69. O sea, falta solamente una semana de las semanas de Daniel para entrar en la última semana, que es el periodo ¿cuál? De la tribulación y la gran tribulación. La semana que viene, bueno, acuérdense que aquí no estamos hablando de una semana de 7 días. La semana de Daniel es un periodo de tiempo de años. No estamos hablando de semanas. Acuérdense que desde que Daniel profetizó eso, se están contando semana 1, semana 2, semana 3. ¿Y esa semana por cuánto se cuenta? ¿Por cuántos años? Bueno, tenemos que dar un estudio específico de eso para hacer la matemática, pero ese no es el tema el día de hoy. Pero las 70 semanas de Daniel comenzaron ya cuando él dijo, ¿verdad? Habló de esa profecía. Y se han ido cumpliendo y ya vamos por la 69. Estamos al punto de entrar en la semana 70 de Daniel. ¿Me siguen? Pues seguimos avanzando. Es necesario decir, antes del periodo de los 7 años de la tribulación, porque algunos que se adhieren a un rato mesotribulacional dicen que el rapto es pretribulacional, porque entienden que la tribulación se refiere solamente a los últimos 3 años y medio del periodo de los 7 años. Esa es otra discusión
que ustedes tienen que saber. Ya le dije que los 7 años están divididos en 2. 3,5 de tribulación sola, pero realmente en esos primeros 3 años y medio no va a haber la persecución fuerte que va a haber en contra de los cristianos, porque todavía no se ha desenmascarado el anticristo, ¿verdad? A los 3 años y medio es cuando él dice quién es de verdad. Y ahora hay que, obligado a adorarle, hay que ponerse el sello, y ahí es donde entra realmente lo que, la gran tribulación. Por eso hay opiniones, ¿verdad?, de que aún los primeros 3 años y medio no es la tribulación. O sea que todavía Jesús puede venir dentro de ese periodo, antes de que Él se quite la máscara al final de los 3 años y medio primero, para entrar entonces en los últimos 3 años y medio. ¿Suena confuso? Bueno, pero a eso se refiere lo que estamos leyendo. Bueno, teoría. Seguimos con teorías y ahora vamos a ver puntos a favor y puntos en contra. Entonces ahí es que usted va a tomar la balanza y va a decir, bueno, yo creo que estos puntos a favor yo lo asimilo y yo lo entiendo así. Pero también hay quienes señalan en contra y también tienen su base. Vamos a ver los puntos a favor y los puntos en contra de esta teoría primera que se llama ¿cómo? Sí, pero ¿cómo se llama la teoría primera? ¿Ah? Sí, pero ¿cuál de los arrebatamientos? Pre-tribulación. Ok. Puntos a favor. Vamos a ver algunos puntos a favor de esta teoría. La iglesia no está destinada para ira. O sea, los que hablan que esta es la teoría correcta, dicen, bueno, esta es la teoría correcta porque la iglesia no está destinada a la ira de Dios, ¿verdad? Al contrario, la iglesia será librada de esa ira. Y por eso ellos dicen, no es posible que el pueblo de Dios esté todavía durante esa ira. ¿Ya me están entendiendo? Entonces dice, la iglesia no está destinada para la ira. Se basan en 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, del 9 al 10. Que más o menos dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros que de manera nos recibisteis y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y al verdadero, y esperar del cielo a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. ¿Entendieron ahora? Basado en esta lectura de 1 de Tesalonicenses, los que opinan que el arrebatamiento va a suceder antes de, es porque aquí hay una promesa en este versículo de 1 de Tesalonicenses 9 y 10, que el Señor nos librará, Él va a venir, dice este versículo, y Él nos va a librar ¿de qué? De la ira que ha de venir. ¿Y cuándo que viene la ira? En ese periodo de los 7 años. ¿Me están entendiendo? Punto número 2. Los creyentes no serán alcanzados por el día del Señor. También, 1 de Tesalonicenses 5:9 dice, porque nos ha puesto Dios, no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? ¿No nos ha puesto Dios para qué? ¿Sino para qué? Sino para obtener la salvación. Otro versículo en el mismo libro de 1 de Tesalonicenses, pero en libros diferentes. Este está en el 5, versículo 9, que entonces da la idea de que, bueno, Dios no nos ha puesto para pasar por esa ira, ¿verdad? Él nos ha salvado para que seamos salvos. De acuerdo al versículo anterior que leímos, para librarnos de esa ira que ha de venir. 2 versículos clave para los que afirman que la venida del Señor será ¿cuándo? ¿Será cuándo? Pre-tribulación, o sea, antes de la tribulación. ¿Me siguen? Bueno, seguimos con puntos a favor, seguimos.
Y aquí dice la nota, se le prometió a la iglesia de Filadelfia que sería guardada de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y eso está en Apocalipsis 3:10. Nótese que la promesa no es preservación a través de la prueba, sino liberación de la hora. Esto es, por el periodo de tiempo de la prueba. O sea, la prueba o el tiempo de prueba es que los 7 años de tribulación o gran tribulación. Dice la nota, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, es un versículo, ¿verdad? Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿A qué iglesia se le prometió eso? ¿O a qué iglesia estaba hablando Apocalipsis? La iglesia de Filadelfia. Basado en estos versículos, también el cristiano que cree que el arrebatamiento será antes, estos versículos le confirman y no, nosotros no estaremos en ese tiempo de prueba. ¿No? ¿Por qué? Porque ya vimos 2 versículos de 1 de Tesalonicenses y ahora estamos viendo uno de aquí de Apocalipsis capítulo 3, verso 10 y en adelante. Pero seguimos viendo más puntos a favor. Dice, la promesa se basa en guardar la palabra de su paciencia. Una referencia a todos los creyentes en Juan 8:51, 14 del 23 al 24 y 1 de Juan 2 y 3. Esos son los versículos que usted tiene que anotar para ir buscando. Dice otro punto. Fue hecha a todas las iglesias, no solo a la de Filadelfia en el primer siglo. O sea, la promesa no solamente fue hecha a la iglesia de Filadelfia. Tú ves Apocalipsis 3:13. Y la conclusión similar de las cartas a estas iglesias respectivamente. Se relaciona con la hora de prueba que vendrá sobre la tierra, es decir, las tribulaciones profetizadas más adelante en el Apocalipsis. Declara que los creyentes serán guardados de esa hora. ¿Me siguen? ¿Hasta ahí me están siguiendo? ¿De qué estamos hablando? Puntos ¿a qué? A favor de la primera teoría de que la venida del Señor o arrebatamiento será antes de la prueba, o sea, antes de los 7 años, que se llama, ¿qué? Se llama tribulación y gran tribulación. ¿Me siguen? Otra nota dice, aquellos que se oponen al pretribulacionismo entienden que la frase significa te guardaré en. Es decir, que los creyentes serán guardados durante los 7 años de la tribulación y entonces saldrán de esta a la segunda venida de Cristo. Acuérdense que estos son teorías. Ustedes se acuerdan que cuando Jesús habla en Mateo 24, cuando ustedes ven estas señales, corran, escóndanse, huyan a los montes, ¿verdad? Y allá ustedes serán protegidos y no van a estar, ¿verdad?, expuestos. Eso es lo que están tratando de decir. El Señor guardará a su pueblo de una manera u otra, ya sea que usted se esconda, que usted se, ¿verdad? Esa es la teoría que está diciendo los que no están de acuerdo. Y que eventualmente saldrán o saldremos, si es que estamos pasando por ese tiempo, y ahí, esos son la otra teoría, lo que están afirmando esto. Sin embargo, dice la nota, la promesa de Apocalipsis 3:10 no solo garantiza el ser guardado de las pruebas del período de la tribulación, sino el ser guardado del período de tiempo de la tribulación. La promesa no es te guardaré de las pruebas, sino te guardaré de la hora de la prueba. ¿Me siguen? Estos son notas o puntos a favor de la teoría de que la venida de Jesucristo será
antes de. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Seguimos. Pregunta. Seguimos. Bueno, hay más puntos a favor. Dice, el pretribulacionismo también encuentra apoyo en lo que no se encuentra en la Escritura. La palabra iglesia aparece 19 veces en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. Pero significativamente, la palabra no vuelve a ser mencionada hasta el capítulo 22. En otras palabras, a lo largo de toda la descripción de la tribulación en Apocalipsis, la palabra iglesia está notablemente ausente. De hecho, la Biblia nunca usa la palabra iglesia en un pasaje relativo a la tribulación. Bueno, estos son datos y detalles que debemos ir entendiendo para armar nuestro propio rompecabezas. ¿No? Seguimos. Eso como un rompecabezas. El pretribulacionismo es la única teoría que mantiene una clara definición entre Israel y la iglesia y los planes separados de Dios para cada uno. Los 77 de Daniel, o sea, en Daniel 9:24, sí, están decretados sobre el pueblo de Daniel, o sea, sobre los judíos, y la ciudad santa de Daniel, o sea, Jerusalén. Así que esta profecía deja en claro que la semana 70, o sea, la semana de la tribulación, es un tiempo de purga y restauración de Israel y Jerusalén, no de la iglesia. Y ahí hay que entender estos detalles, porque sí es cierto, las 70 semanas de Daniel son contadas para el pueblo de Israel, no para nosotros la iglesia. Ahora espérense, eso quizá podrá confundir a algunos de ustedes. ¿Qué nos diferencia a nosotros de el pueblo de Israel? ¿Cuántos de los que están aquí son judíos? Ninguno, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué son ustedes? Somos gentiles porque no somos judíos. Gentiles son los extranjeros no judíos que creyeron o han creído en Jesucristo y le han dado su vida. Somos gentiles. Y a los gentiles es que se le llama la iglesia. ¿Me están entendiendo? Los judíos es el pueblo de Dios. Los judíos tienen un calendario, Dios tiene un calendario para ellos y las 70 semanas es específico más bien para el pueblo judío, no para la iglesia. Y es por eso que ustedes tienen que notar la diferencia, aunque sí ese calendario de las 70 semanas cuadra exactamente con puntos como el arrebatamiento, como los 7 años de tribulación y gran tribulación. O sea, las semanas cuadran porque las matemáticas machean en términos del tiempo. Pero sí, hay que separar una cosa, la iglesia y los judíos. Acuérdense que ¿a quién va a engañar el anticristo? A todo el mundo, incluyendo ¿a quiénes? A los judíos que se van ¿a qué? Se van a rendir a él y lo van a adorar hasta que se van a dar cuenta, ya tarde, que cometieron el error. Primero ellos no creyeron en Jesucristo, el Mesías, que dice la palabra, los suyos vino, los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos. A ellos vino, a los suyos vino, ellos no le recibieron porque ellos no creyeron en el Mesías, al contrario, lo mataron. Más a todos los que le recibieron, ¿quiénes son los que le recibieron? Los gentiles, nosotros. Les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. No solamente no creyeron, sino que lo rechazaron. Amén, amén. Seguimos entonces. Yo creo que hay más teorías a favor. Vamos a ver. Sí, hay más puntos a favor. Vamos a ver otra.
el pretribulacionismo tiene fundamento histórico. Considerando Juan 21 del 22 al 23, parece que la iglesia primitiva creía que el regreso de Cristo era algo tan inminente que lo esperaban en cualquier momento. ¿Se acuerdan que cada vez que Pablo hablaba de esto, él decía, y nosotros los que vivamos? ¿Por qué? Porque él esperaba que él iba a estar vivo cuando Jesús viniera. La venida del Señor para los discípulos era inminente en la vida de ellos, que Él iba a venir. Por eso Pablo mismo decía, nosotros, y se incluía, en lo que vivamos, ¿no? Seremos también transformados y arrebatados después de los muertos, ¿verdad? O sea que él estaba seguro que él iba a estar vivo cuando venga Jesús. Era inminente para ellos. Sigue diciendo la nota, de otra forma, no hubiera persistido el rumor de que Jesús regresaría cuando Juan aún viviera. La inminencia, que es incompatible con las otras teorías del arrebatamiento, es un principio clave del pretribulacionismo. ¿Me siguen entendiendo? Bueno, yo creo que hoy vamos a quedar simplemente hablando de este primer punto, de esta primera opinión, de esta primera teoría, que es la teoría de ¿qué? Pretribulación. ¿Qué quiere decir la teoría pretribulación? Que la venida del Señor sucederá antes de la tribulación. Entonces, ya hoy aprendimos la número 1. En la próxima lección estaremos hablando, hay unos puntos más, pero ya se nos hizo tarde, a favor de esta teoría, que la podemos ver la próxima clase otra vez. Sin embargo, vamos a estar entrando en la próxima teoría, que está en el medio. Acuérdense, hay 3 teorías principales, que son pre, mi y post, ¿verdad? Entonces, en medio de ellas hay otras teorías que también vamos a estar utilizando y aprendiendo para que usted tenga todos los elementos del rompecabezas y usted pueda decir, bueno, yo me viro más para esta que para esta. Ahora, no se esconda detrás de una de las teorías. La teoría principal es que hoy usted tiene que estar preparado. Hoy usted tiene que estar listo, ¿verdad?, para el encuentro con el Señor. Acuérdese que el periodo de la gracia está casi al final. Estamos allá en la semana 69.99 para entrar a la semana 70 de Israel, de Daniel, o sea, el periodo de la tribulación. Por eso las señales que estamos viendo, las señales que hemos visto, las que estamos viviendo, nos aseguran y nos afirman que es preeminente, que la venida del Señor está cerca. Y es por eso que estamos hablando de esto, para que usted tenga un entendimiento más elevado y usted pueda prepararse mejor. Amén. Quiero invitar a la hermana Hilda que pase aquí y nos despida en una oración en este día. Y así nos despedimos de este lugar. Le damos las gracias a los que han estado acompañándonos desde su casa. Que el Señor lo continúe bendiciendo. Y en este momento entonces nos despedimos. Oremos. Señor que estás en los cielos, te alabamos por este hermoso momento que hemos pasado aquí, hablando tu palabra, Señor. Gracias por ese estudio bíblico. Gracias, Señor, por tu siervo. Síguele dando discernimiento espiritual para que nos enseñe todas las cosas
oh Señor, que están por suceder en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a permanecer en esa esperanza, porque dice el apóstol Pablo, el que permanece en esta esperanza, en él se purifica, así como él es puro. Permite, Señor, que estemos velando y orando, sirviéndote también, Señor, y hablando a los perdidos de tu amor, de tu grandeza. Hablando, Señor, de que en ti hay esperanza, Señor, para que ellos también te conozcan como el solo Dios verdadero y a Jesucristo como su Salvador personal. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu promesa. Gracias porque tú eres fiel. Ahora, Señor, nos despedimos de este lugar. Esperamos que nos lleve con tu cuidado y con tu bendición. Te alabamos y te damos las gracias en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén.